libro de Hebreos capítulo 1. Y aquí vamos a comenzar. Hebreos capítulo 1. Quiero ser de ánimo esta tarde, y ayudarnos con este asunto que estamos viviendo aquí en la ciudad, aquí en nuestro estado, sobre esta enfermedad que nos está pegando. Y si quiere un título para el mensaje es acostumbrándonos al cambio, ¿verdad? Acostumbrándonos al cambio. Aquí dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos dos versículos indican un gran cambio de tiempos, de maneras de hacer las cosas, de la manera que Dios trabajaba y trabaja con los hombres, ¿no? Dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos últimos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, si nosotros, sabiendo el Nuevo Testamento, entendemos cómo esto se manifestó, tremendo cambio tomó lugar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en la vida de Cristo cambió totalmente la manera de acercarse a Dios, de adorar a Dios y de llevar a cabo la vida de Dios, la vida del justo, ¿no? Ahora llamada la vida cristiana. Entonces, quiero hablarles, hermanos, esta noche de los cambios que afectan nuestras vidas y cómo debemos verlos, ¿ok? Vamos a orar y buscar al Señor y pedirle su dirección y ayuda. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que nos ayuda en estos tiempos de cambios y te pido que podamos ver, Señor, que nuestras vidas cristianas siempre deben estar cambiando. Y te ruego que uses tu palabra en cada corazón. Anima, fortalece, da gracia a todos tus hijos escuchando esta noche. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Como dije, vivimos en un mundo que está cambiando constantemente, a propósito o por accidente, como ahorita, ¿no? A veces los cambios son a propósito. Hay una gran teoría de conspiración de que todo eso es un plan o por accidente, nomás llegó esta enfermedad y está forzando que cambiemos las maneras de hacer las cosas. ¿Quién hubiera pensado que nuestros hermanos estarían sentados enfrente de una computadora o teléfono esta tarde mirando el servicio desde lejos? Muchos pastores tenían reacia a eso, que no, que la iglesia debe estar unidos en persona, y estoy de acuerdo cuando es posible, pero si no es posible, pues tenemos que hacer unos cambios, ¿no? A veces los cambios son para lo mejor, a veces los cambios son para lo peor. Por ejemplo, en 1900, ¿no? Hace 120 años, la gente todavía se movía por caballos, o en carretas, o a pie, ¿verdad? Por eso dicen que el primer carro del mundo fue el Dodge, ¿verdad? 2 pies, ¿verdad? Ahora podemos manejar, gracias a Dios. Tenemos carros, algunos, no todos, ¿verdad? Un carro veloz hoy en día tiene una potencia de unos 500 caballos bajo el cofre, ¿verdad? 500 caballos, ¿se imagina? Y un carro, los carros, supercarros, ¿verdad? Pueden tener hasta 1500 caballos bajo el cofre. ¿Se imagina? O sea, aquel entonces 4 caballos era tremendo, ¿verdad? Y ahora tenemos 1000 caballos, 700 caballos. No, pues está tremendo. Y se mueven esos carros por una velocidad increíble, ¿verdad? Hemos mejorado en ese aspecto. También vivimos en el mundo de información. Y tenemos en una pequeña caja, por ejemplo,
una pequeña caja que tengo en mi casa, ¿verdad? Tiene una biblioteca completa. También me da acceso esa cajita a un montón de bibliotecas, a videos y información y documentales y una cosa que se llama la nube, donde se encuentra un montón de cosas, ¿sí? Las computadoras de hoy en día. Eso no era posible en aquel entonces. Las bibliotecas y el acceso de información que tenemos con una sola computadora es más que se puede llenar toda la iglesia, ¿no? Pero no todos los cambios han sido buenos. Por ejemplo, desde el inicio de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, ha habido más guerras. Esa fue formado para poner fin a las guerras. Pero desde el inicio de esa organización mundial, ha habido más guerras en el mundo que nunca antes. Increíble, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el homicidio, el robo, el crimen en general ha aumentado más que 100% en Norteamérica y me imagino en todo el mundo. Matrimonio ha sufrido horriblemente en estos últimos 60 o 70 años. En los años 50, el matrimonio era fiel, 1 en 7 matrimonios iba a terminar en divorcio. Hoy en día es 1 de 2. La mitad están terminando mal, ¿no? El acceso y la facilidad del crimen ha aumentado. También que ha causado unos cambios entre las policías. Ahora tienen policías de cibernéticas, ¿verdad? Están policiando las olas del internet, las ondas, ¿verdad? ¿Te imaginas? También cuando algunos estados en Estados Unidos cambiaron las leyes, supuestamente vamos a hacer las cosas mejor, y ahora vamos a legalizar marihuana. Bueno, han tenido que tener cambios en cómo checar choferes, personas que están manejando sus carros. Antes era saber si eran borrachos, ahora tienes que saber si son bajo la influencia de una droga legal, ¿no? Pues como dije al principio, con la venida de Cristo al mundo y el nuevo pacto en su sangre que nos trajo, como la Biblia explica, muchas cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado. ¿Se imaginan los discípulos teniendo que llevar todo eso? Después de unos cientos de años, si no miles de años, celebrando y adorando a Dios en una manera, ahora cambiarlo tan drásticamente. Como dice aquí en Hebreos capítulo 7, Hebreos 7, dice, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hay un cambio del sacerdocio que existió desde Moisés. Y ahora un cambio de ley. Bajo la ley del Antiguo Testamento, adoraban a Dios en el día sábado. Bajo la ley de Cristo, y con su resurrección en el primer día de la semana, pues aquí estamos adorando a Dios el domingo. Y el domingo no es igual que el sábado, o no estaríamos aquí esta mañana, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, había muchos cambios, nueva ley, nuevo sacerdocio, nuevo día de adoración, nueva manera de llevar a cabo la vida cristiana, nuevas personas que pueden entrar en la fe, ¿verdad? Pero la verdad es, no nos gusta el cambio, ¿verdad? Y como leemos en el Nuevo Testamento de cómo ellos batallaron con esos cambios. Pues hermanos, les digo, aquí esta tarde estamos viviendo tiempos de cambio, la verdad. Estamos viviendo tiempos de cambio. Ayer, en el grupo de jóvenes que tuvimos en el Zoom, un joven me preguntó, hermano, ¿cuándo vamos a regresar a lo de antes? Pues, quién sabe. A lo mejor nunca. Lo de antes, como era de antes. Alguien dijo, tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad.
¿Qué es la nueva normalidad? Si es normal, no es nueva, pero es una nueva normalidad, ¿no? Nueva manera de hacer las cosas. Pues para pensar y agarrar todo eso, tenemos que pensar en la vida cristiana, hermanos. Para que no nos saque, mueve nuestro tapete demasiado, tenemos que pensar en cómo es realmente la vida cristiana. Y aquí tengo 3 puntos para pensar, ¿no? Primero, el Hijo de Dios, Él cambió comenzando la vida cristiana. El Hijo de Dios hizo un tremendo cambio cuando comenzó su nueva vida en Cristo. Según de Corintios 5:17, todo el mundo sabe este versículo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hubo un tremendo cambio cuando puso su fe en el Señor Jesucristo. Llegó a ser una nueva criatura. Efesios 2:10 dice lo mismo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Efesios 2:10, ¿no? O sea, hemos sido recreados para llevar a cabo buenas obras ahora que somos nuevas criaturas. Nos ha sucedido un cambio de familia, ¿sí? Ahora pertenecemos a la familia de la fe. Hemos sido adoptados como hijos de Dios en su familia. Hemos experimentado un cambio de sitio, ¿verdad? Porque dice en Colosenses capítulo 1, hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Donde no estábamos antes, en el momento de creer en Cristo. Hubo un cambio de estatus. Antes éramos hijos del diablo. Dice en Efesios que éramos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Ahora, como hijos de Dios, estamos en el Señor Jesucristo y somos hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Antes no teníamos acceso al trono de Dios. Para la persona sin Dios, sin la salvación de Dios, la Biblia dice que el trono de Dios es un trono de juicio. Para el Hijo de Dios, el momento de estar en Cristo, porque Cristo tomó nuestro castigo, el trono de Dios se ha convertido en un trono de gracia. Y nos manda aquí en el libro de Hebreos acercarnos al trono de la gracia. Nota lo que dice versículo 14 de capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso no podemos hacer antes. Ahora que estamos en Cristo, tenemos un trono de gracia. Antes de conocer a Cristo, Dios era nuestro creador, nada más. Ahora que somos hijos de Dios, la Biblia dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu mora en nosotros, como mencionamos en la mañana, ¿no? Y ahora tenemos acceso al Señor como hijos con derecho, ¿verdad? Antes no teníamos ningún derecho a las cosas celestiales, ahora tenemos herencia, ¿no? Somos coherederos con Cristo. Muchas cosas, hermanos, han cambiado desde que hemos conocido, recibido y creído en Cristo, ¿sí? Muchas cosas han cambiado. Y cambió en ese momento, cuando recibimos a Cristo, cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador personal. Es sumamente importante, si quieres acceso a todos esos tremendos cambios, ¿no? Sumamente importante saber que ese momento, ese evento ha tomado lugar en nuestras vidas. Hemos depositado nuestra fe una buena vez en Cristo como nuestro Salvador, ¿sí?
y algo pasó, ¿verdad? De hecho, también esos cambios son, Primera de Juan nos dice, son como evidencias de que hemos sido salvos, ¿verdad? Ya no sigo las tinieblas, sigo la luz, ¿verdad? Ya no amo el mundo, amo a Cristo. Ya no amo las gentes del mundo, amo los de la familia de la fe, ¿verdad? Y conozco el Dios de amor y entiendo lo que es el amor de Dios. Esas cosas suceden en el momento de la salvación. Pero la vida cristiana es más que un evento que nos cambia. Y no debemos pensar que es ese momento como mágica que nos cambia y ya no tenemos pecado, ya no tenemos que batallar con las cosas y ya todo es paz y tranquilidad y un lecho de rosas, y aunque el lecho de rosas sería muchos espinos también, ¿verdad? Pero la vida cristiana es más que un evento, hermanos, que toma lugar en un momento de vida. La vida cristiana es un caminar y implica una vida de cambio, ¿sí? Implica que estemos creciendo, ¿verdad? Nota aquí otra vez en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Dice en versículo 11, acerca de esto, está hablando de Melquisedec. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, más agarra esa frase, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo en Cristo, después de tanto tiempo desde que comenzó la vida cristiana, ¿verdad? Ese cambio que mencioné al principio cuando llegamos a ser nuevas criaturas. Después de tanto tiempo de leer la Biblia y tener el Espíritu en nosotros, debemos ser ya maestros. Pues al decir eso, hermanos, implica un crecimiento, ¿verdad? Indica que algo pasó y sigue pasando en mi vida y voy llegando al punto de poder enseñar a otros lo que yo estoy aprendiendo, ¿sí? O sea, implica un cambio constante en nuestra vida, un crecimiento en nuestra vida. Y no es el único lugar, muchos pasajes nos hablan de eso. Vamos a ver unos cuantos, nota Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice, bueno, voy a leer los dos versículos, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios es todo el plan de salvación que es explicado en los primeros 10 capítulos de Romanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta, ¿no? Nota la frase ahí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un proceso, ¿verdad? Y nuestro entendimiento debe ir transformándose después de entregarnos a Cristo, ¿verdad? Otro pasaje es 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Aquí otra vez explicando la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ahora que estamos en Cristo. Dice en versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, estamos siendo transformados de gloria en gloria
y se puede entender de gloria en gloria y de gloria en gloria. Y vamos creciendo en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Misma idea tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice, pues los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Al ser salvos, estamos en piénsalo como una carretera que nos lleva a un día a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, a ser como Cristo. Eso no toma de un día para el otro, es un proceso, ¿verdad? La vida cristiana, la vida de crecimiento cristiano, es un proceso. Dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Al fin de este tremendo libro de Tesalonicenses, dice en versículo 23, capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la vida cristiana es una vida de santificación, llegando a ser más como Él, pues Él es santo, ¿verdad? Y según de Pedro 3:18, muy conocido versículo, dice que debemos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos crecer, y crecer es cambio, ¿verdad? Todos los jóvenes saben, cada vez que viene el tío y la tía que no nos ha visto por 3 años, ¿verdad? ¿Cómo has cambiado, mijito? ¿Cómo has cambiado, mijita? ¿Has crecido? Pues se espera que sí, ¿verdad? Porque seguimos comiendo, ejerciéndonos y viviendo y aprendiendo, vamos creciendo, ¿no? Lo mismo en la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de cambio, hermanos. Es una vida de cambio. Y a veces ese cambio es, como mencioné al principio, es a propósito. Voy a estudiar, voy a leer, voy a acercarme a Dios, voy a tomar este curso, voy a tener ese discipulado, voy a estar en esta clase, quiero conocer más de Dios, quiero crecer. Igual la vida humana, hermanos, la vida cristiana, para esos cambios que sean efectivos, que sean buenos y fuertes, pues necesitamos poner nuestra parte, ¿verdad? No sucede así nomás. Si tú nunca comes, nunca hagas ejercicio, no vas a comer, vas a morir. Y lo mismo en la vida cristiana. A veces esos cambios, buenos cambios, son a propósito. A veces son accidentales, ¿no? No accidentales en el sentido de que toma a Dios por sorpresa. Dios sabe lo que hace y manda y permite todo lo que nos pasa en la vida. Pero para nosotros no es algo que habíamos pensado como está pasando hoy, ¿verdad? Nos está forzando a aprender más de cómo comunicarnos por los medios de comunicación electrónicas. Pues tenemos que, ¿verdad? Entonces voy creciendo en eso. Queremos hacerlo mejor. Queremos seguir aprendiendo porque tenemos que, ¿no? Los cambios vienen por presiones, pero hermanos, si no hacemos nada, no vamos a cambiar. Vamos a seguir igual, ¿no? A veces requiere un esfuerzo. Yo les animo, los que están escuchando allá afuera, dependiendo en cuánto tiempo dura este tiempo, ¿no? Toma el servicio, hermanos, como si fuera, ahora yo sé, no tenés que poner una corbata y vestirse bonito y todo. Puedes si quieres, ¿no? Pero por lo menos, hermanos, tómalo como algo formal. Ok, va a comenzar el servicio. Siéntete bien todos. Vamos a estar atentos, escuchando, participando.
haz un esfuerzo, haz tu parte, hermanos, para que los cambios que Dios quiere operar en nosotros sean efectivos, ¿sí? Porque la vida cristiana es una vida de cambio. Y no termina ahí. Fíjense, el tercer punto. Eso no es todo. La vida cristiana al final va a haber un tremendo cambio en nuestras vidas. Todo lo que dice Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 21. Dice, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, va a venir un tremendo cambio en nuestras vidas, hermanos, cuando llegamos a la presencia del Señor. El doctor Bob Jones, el primero, decía, si ese es nuestro fin, hermanos, debemos ir acostumbrándonos a este fin, ¿verdad? Si ya sabemos dónde vamos a terminar en esa vida cristiana, en el cielo con Dios, glorificados, nuestro cuerpo de humillación cambiado a algo semejante a la gloria suya, pues debemos acostumbrarnos a eso. Existen cristianos profesantes que al pensar en eso no les va a gustar, ¿sí? Porque les gusta mucho la vida mundana que les lleva, ¿no? Pero mira dónde vamos, hermanos. Mira dónde vamos a llegar un día a ser transformados por completo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15, también nos habla de eso. Primera de Corintios 15, versículo 51. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir antes de llegar al cielo, pero todos seremos, ¿qué? Transformados o cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Vi un video de un grupo de jóvenes y un pastor ahí predicando con la Biblia, así predicándoles en la plataforma y luego se escuchó un trueno, ¡pum! Y como 90% de los jóvenes desaparecieron y la Biblia del hermano se fue así, ¡pum! Y él desapareció. Y los demás jóvenes que estaban ahí empezaron a llorar y cayeron a sus rodillas, empezaron a orar y llorar, ¿no? En otras palabras, sucedió el rapto, ¿verdad? Eso es lo que está describiendo. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, hechos como Cristo, yendo al cielo, volando por las nubes, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, cambiados, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, nos habla de eso. Primera de Juan, capítulo 3. Y versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos transformados, cambiados totalmente, ¿no? O sea, la vida cristiana es una vida de cambios. Así que, hermanos, acostúmbrate a estos cambios, ¿no? No, yo sé que a nadie le gusta el cambio, pero vivimos en un mundo que está cambiando mucho. Y la vida cristiana es una vida de cambio, ¿no? No sé ni cuándo ni cómo vamos a poder volver a tener servicios como antes. No sé, no puedo decir.
No han dicho todavía, tal vez después de esta semana pasada con tantos infectándose, lo va a extender unas semanas más. No sé, algunas iglesias en la República, en Estados Unidos, están regresando ya, pero aquí no sé. Me gustaría poder decir, en 2 semanas vamos a estar en la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Pero no queremos estar ahí iguales. Queremos estar mejores, cambiados, acostumbrándonos a una nueva vida y aprovechando las nuevas medidas que hemos aprendido en esos días. Y ojalá también, después de tener tanto tiempo para poder meditar, para poder orar, para poder buscar al Señor, quizá tiempo para pasar por unas dificultades, hemos podido cambiar y seguiremos cambiando para la gloria del Señor, ¿no? Podemos crecer aún, hermanos. El asunto de la vida cristiana es diferente a la vida humana. En la vida humana dejamos de crecer, ¿verdad? Y empezamos a crecer por los lados, especialmente en cuarentena, ¿verdad? Pero en la vida cristiana podemos seguir creciendo hacia arriba, hermanos. Podemos seguir mejorando. Podemos llegar a ser maestros como necesitamos maestros, hermanos, hoy en día. Como necesitamos discipuladores, hermanos, hoy en día. Como necesitamos hermanos dispuestos a tomar la palabra de Dios y compartirlo con otros y ayudarnos unos a otros a crecer, ¿verdad? Pues necesitamos cambiar para hacerlo. Pero gracias a Dios en todo eso, hermanos, tenemos un Dios que no cambia. Aquí en el libro de Hebreos, dice en capítulos 13, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? No cambia Dios. Él sigue siendo igual, ¿no? Y su palabra tampoco cambia. Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Y esas cosas, hermanos, inmutables que Dios nos ha dado, su persona, sus atributos, su bendita palabra, hermanos, nos da un firme cimiento sobre el cual podemos ir cambiando y construyendo nuestra vida cristiana, edificándonos en la fe. Pues yo los animo, hermanos, no deja este tiempo pasar sin aprovechar y permitir que los cambios se hacen para bien, no para mal, para bien. El cambio en la vida cristiana es hacia arriba. El cambio en la vida cristiana es para ser más santos. El cambio en la vida cristiana es para participar más en la obra del Señor, no menos. Los cambios correctos y buenos en la vida cristiana es aprender a dar de nosotros mismos y no estar sentados nomás para recibir, ¿no? Sino para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Que Dios nos ayude al aprender de Él en estos días, a permitir que el Espíritu de Dios va cambiando nuestra forma de ser, produciendo en nosotros el fruto del Espíritu, haciéndonos más como la imagen de Cristo y creciendo en gracia, en conocimiento y aprovechando el tiempo para cambiar, crecer, madurar en el Señor para su gloria. Amén. Si estás escuchando esta tarde y no has comenzado este tiempo de cambio, no tienes a Cristo en tu vida, nunca lo has creído en Él una buena vez para tener vida eterna, yo los animo, pon tu fe en el Señor Jesucristo. Va a cambiar tu vida y nunca serás igual. Nunca serás igual. Si en verdad pones tu fe en el Señor Jesucristo. Yo les animo, ¿no? Si no lo has hecho, hazlo.
Si lo has hecho, pero no notas que hay cambios en tu vida, pues uno de dos, ¿no? O no fuiste salvo genuinamente al principio, o te has estancado, te has quedado, te has sentado. Hermanos, es un buen tiempo para aprovechar las circunstancias, para pasar más tiempo con el Señor, para regresar a donde dejaste el camino y pedir al Señor que te cambie, que te haga nuevo, que en verdad te agarres de las cosas de Dios y permite que Él haga esos cambios necesarios en nuestras vidas para que seamos mejores, hermanos. Y vamos acostumbrándonos. ¿Sabe que vamos a como andan diciendo en el mundo, debemos acostumbrarnos a la nueva normalidad? No vamos a ir a una nueva normalidad en el cielo. Acostúmbrate a esa nueva normalidad, hermanos. A la vida glorificada con Dios en el cielo. Acostúmbrate a eso. Prepárate para eso. ¿Sí? Permite que el Señor haga la obra en tu vida en estos días de cambio, ¿verdad? Que no sea algo malo, sino nada negativo, sino algo bueno, positivo. Señor, cámbiame. Hazme mejor, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el privilegio de meditar en ella esta noche. Te ruego, Señor, que hagas esos cambios en nuestras vidas. Hay hermanos en la iglesia que nunca han testificado, nunca han compartido su fe. Otros que no han crecido. Algunos quizá no han leído la Biblia ni una sola vez completamente. Te ruego, Señor, que cumples tu propósito. Cámbianos, Padre. Danos anhelo por ti, por tu palabra, por esos cambios buenos y tremendos y drásticos en nuestras vidas, Padre. Usa tu palabra esta noche para tu gloria. Aplícala, Señor, por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien.